Está sacando todo. Buenas Bueno, noches, bienvenidos. Eh, Estamos por iniciar nuestra clase de hoy y queremos darles la bienvenida a nuestra clase virtual de esta noche. Vamos a esperar de que entren todos los que están en la sala de espera. y ya lo matan, que fueron 12. Bienvenidos. Vamos a ver quiénes ya han ingresado, que nos quieran saludar. Levanta tu mano para querer saludarnos. Y así vamos a poder darles el micrófono. Vamos a ver, tenemos a Marta Mayorga. Muy buenas noches, papito. Muy buenas noches, mamita Patricia. Buenas noches a, s- a toda su familia, papito. Que el Señor me lo bendiga grande y abundantemente. Un saludo cordial para todos y cada uno de mis hermanos que nos honran con su presencia a través de esta plataforma. Sean todos y cada uno bendecidos de gran manera en esta noche. Les saluda Marta Mayorga de Managua, Nicaragua, y pertenezco a Conquistadores del Reino. Expectante esta noche para la palabra que Dios nos trae en esta noche para edificar nuestras vidas. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bienvenida, mi amada, que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a dejarle el micrófono a la profeta Nora. Hola, papito, muy buenas noches. Pues aquí dándole gracias a Dios por su vida, gracias a Dios porque ya está con nosotros, toda su familia. Damos gracias a Dios porque sabemos que Él tiene palabra de vida para cada uno de mis hermanos que están ya conectados. Así que nos gozamos esta noche y damos gracias a Dios por lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Le amamos y bienvenido. Un abrazo. Bienvenida, mi amada, que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a dejar a Corina Ramos. Hola, hola, bendiciones, papá José Luis, mamá Patricia, a toda su familia, bendiciones a todo el remanente del Señor, ¿verdad? Que estamos conectados de las diferentes naciones. Bendiciones, bendiciones, me gozo, papá José Luis, ¿verdad? Escucharlo, tan excelente, ¿verdad? Dios me lo bendiga a usted y a toda su familia, bendiciones aquí, ¿verdad? Dispuesto a recibir de esta enseñanza, bendiciones. Bienvenida, mi amada, a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora tenemos a Mari Torres. Sí, muy buenas noches, papito. Me da mucho gusto oír su voz, mucha gozo en mi corazón y le doy gracias a Dios por su vida, por su sanidad. Y bueno, pues buenas noches para mamita, para toda su familia, para todos mis amigos, mis amados hermanos, perdón, de este hermoso ministerio. Y bueno, pues aquí estoy, ¿verdad? Con mi corazón expectante. Yo sé que el Señor ahora va a traer una palabra de gran bendición para mí y para todos mis hermanos a través de, del ministro que vaya a darnos la enseñanza. Muchas bendiciones a mis hermanos y a usted y a toda su familia. Bien, que el Señor te traiga bendiciones sobrenaturales. Ahora vamos a dejar a Alfonso y María Elisa. Buenas noches, papito. Un gozo para nosotros volver a escucharle. Dios es bueno. Cariños y bendiciones a mamita Patricia, a toda su familia y a todos los hermanos del ministerio, porque esta es una familia maravillosa que el Señor tiene para nosotros en este tiempo y expectantes para escuchar la palabra que de seguro es de bendición para cada uno de nosotros. Bendiciones, papito. Nosotros somos del Ministerio Conquistadores del Reino de Chile. Les saludamos, bendecimos a todos
y le damos muchas gracias por su vida y por su salud que ya está muy bien. Bendiciones para todos. Bien, que el Señor me los bendiga grandemente. Ahora vamos a dejar a la profeta Esmeralda. Hola, hola papito, buenas noches mis amados, buenas noches mamita Patti y a todos sus hijos. Qué gran bendición estar reunidos aquí nuevamente para escuchar la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga a cada nación conectada, que sea el poder del Espíritu Santo impregnando la palabra, ¿verdad? Y ministrando nuestro espíritu. Yo doy gracias a Dios por esta casa, por mis padres espirituales, ministeriales. Gracias al Señor por la vida de nuestro amado apóstol y padre ministerial José Luis. El Señor es un Señor Dios todopoderoso, glorificado grandemente en este ministerio. Le amamos mucho, papito, y bendecimos a todas las naciones, esperando este alimento que será de gran bendición esta noche para todos. Les saluda Esmeralda García Lozano de Cruz Grande, Guerrero, México. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para cada uno de los conectados. Amén. Bienvenida, mi niña, a esta gran familia alrededor del mundo, que seas extremadamente bendecida. Ahora vamos a dejar a Héctor y su esposa Araceli. Papito, bendiciones, buena noche. Bueno, qué gusto, qué bueno, qué privilegio poder escucharle, saludarle a todos mis hermanos, a mamita. Un saludo para todos. Y bueno, es un privilegio nosotros poder estar hoy aquí conectados, nuestro corazón expectante para lo que hoy se va a hablar. Y bueno, gloria a Dios, somos conquistadores del Reino Colombia. Les bendecimos en esta noche y sí, papito, nos da mucho gusto también escucharlo y bueno, gloria a Dios y muchos saludos a mamita y a todos nuestros hermanos en las naciones. Les bendecimos. Bienvenido, mis amados, a esta gran familia. Ahora vamos a dejar a Wilma Chávez. Dios me lo bendiga, apóstol. Qué bendición más grande el poder oírle, saber que ya está saliendo de este proceso. Sabemos que viene para bendición. Le doy gracias al Señor cada día por todo lo que está haciendo en su vida y en la vida de su familia. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que estamos conectados. Le habla Vilma Chávez de acá de Venezuela, dándole gracias al Señor el poder estar con cada uno de ustedes en esta hora y esperando ese alimento, ese maná que viene del cielo para cada uno de nosotros, que lo podamos recibir, que lo podamos atesorar y que podamos ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Bienvenida, mi niña, que seas extremadamente bendecida. Y vamos a pasar ahora con el pastor Alejandro. Buenas noches, bendiciones a todos. Me gozo en escucharlo nuevamente, apóstol, Padre amado. Me gozo de saber que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso que está obrando en su vida, está trayendo sanidad, está restableciendo. Y expectante para escuchar la palabra de Dios. Yo soy el pastor Alejandro de Argentina, de Bahía Blanca. Estoy con mi esposa, expectante. Los bendecimos, los abrazamos a la distancia y le deseamos lo mejor. Bendiciones. Bienvenido, mi amado pastor, que el Señor te bendiga grandemente. Ahora tenemos a Jenny. Amén. Buenas noches, mi apóstol. Dios lo bendiga. Le habla Jenny Sánchez desde Venezuela. Le doy infinitamente las gracias a Dios por volverlo a tener entre nosotros. Me hacía muchísima falta escucharlo y hablar con usted. Y ya pues Dios nos está dando otra vez la oportunidad de tenerlo entre nosotros para poder comunicarnos, poder seguir escuchando su palabra, sus enseñanzas y que Dios se siga glorificando en su vida, que siga trayendo esa sanidad, esa restauración que tanto necesita y que mi Dios me lo bendiga, apóstol. De verdad me complace mucho estar aquí entre ustedes y que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se encuentran ahorita conectados y los que faltan por conectarse, bueno, que Dios también los continúe bendiciendo. Bueno, que el Señor te bendiga, niña, bienvenida. Ahora vamos a dejar al profeta Javier Solís. Hola, mi amado apóstol.
Dios me lo bendiga grandemente, Dios me lo bendiga grandemente. Agradecemos al Señor escucharlo nuevamente, escucharlo bien. Gracias a Dios porque estuvimos orando por su vida en todas las naciones. Es un privilegio muy grande volver a escuchar, la verdad que me gozo en mi corazón. Y saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. Y soy el profeta Javier de Buenos Aires, Argentina. La verdad que un verdadero gozo, apóstol. Qué gusto tenerte por acá, mi niño. Bienvenidos a esta clase virtual de esta noche. Vamos a dar inicio y para ello vamos a decirles que nosotros como ministerio nos encontramos en varios países alrededor del mundo y el Señor nos ha dado una palabra, nos dijo que teníamos que preparar un ejército de ministros para poder conquistar las naciones para Él. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, la paternidad divina. Y para esto vamos a tener al pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados. Que el Señor les bendiga. Esta noche, el tema del que vamos a hablar es paternidad divina. Para comenzar a hablar de este tema, yo quiero invitarles a que leamos en las Escrituras Juan capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 1 al 16. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí en este texto Jesús le habla a sus discípulos y les habla de varias cosas muy importantes. Pero algo que yo quiero resaltar aquí es cuando habla acerca del Padre. Mire, nosotros sabemos que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está Dios Creador como Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender algo muy importante. Cuando vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, vemos a los tres obrando juntamente en la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ven en una unicidad, obrando lo sobrenatural, la creación. Y también vemos, por ejemplo, cuando Jesús en el bautismo de Juan, ahí es otro momento donde se mira esa unidad entre los tres. Dice que se abre el cielo y el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo está siendo bautizado
y aparece la figura del Espíritu Santo que dice que baja como en forma de paloma. Vemos los tres manifestándose en ese momento. Pero yo quiero hablarles de algo muy importante y para esto yo quiero invitarles a que leamos lo que dice en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En el proceso de sustento de la iglesia, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo como el Consolador. Leíamos en el texto anterior donde Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él les enviará a otro Consolador, que habla del Espíritu Santo. Es decir, lo que Jesús le decía a sus discípulos es que cuando Él se fuera, iba a pedirle al Padre para que enviara al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Entonces, mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Él aquí habla de las tres personas que conforman a nuestro Dios verdadero y nos destaca algo de cada uno de ellos. Dice, el amor de Dios. Habla de Dios Padre. Por ejemplo, usted mira, por ejemplo, en Juan 3:16, donde dice, y tanto amó Dios al mundo. Está hablando del Padre, porque dice que envió a su Hijo unigénito. Es decir, cuando habla de que amó Dios al mundo, habla del Padre. Y luego eso se traduce en la gracia, porque la gracia del Señor Jesucristo, que es el Hijo. Y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo, la coinonía con el Espíritu Santo. El Padre te da la palabra por el Hijo. Al tú creer en el Hijo, el Espíritu Santo te da convicción de pecado y te lleva a Jesús. Y Jesús de la mano te lleva de regreso a tu Padre. Eso es algo muy importante que necesitamos entender. Nosotros vemos es que esto es muy importante. Los tres trabajan en unidad. El Espíritu Santo nos da convicción de pecado y nos muestra a Jesús. Y Jesús nos lleva al Padre. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino y dice, ninguno llega al Padre si no es por mí. Es decir, que Él nos lleva al Padre. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Le estoy tratando de explicar esto porque es algo esencial. Que desde la creación y todo el proceso de la humanidad hasta el estado final de la Biblia, nosotros vemos que hay un personaje central, que es el Padre. ¿Cuál fue la motivación del Padre al crear el universo? Nosotros vemos que la motivación de Él de crear el universo y crearnos a nosotros es porque Él tiene una naturaleza de Padre. Por eso nos creó a nosotros. La razón de ser del universo que Él creó, de la tierra, de lo que Él creó, es porque Él quería tener hijos. Él tiene naturaleza de Padre. Y esa es la razón por la cual creó la humanidad. Y entonces necesitamos entender, esto es algo muy importante. Es como, por ejemplo, en las mujeres está la naturaleza de querer ser mamá. Y los hombres querer tener hijos. Y a veces uno dice, ¿pero por qué si la economía está difícil? Si los vecinos dicen que los hijos son un problema. ¿Por qué? Porque existe esa naturaleza dentro de ellos. Y la naturaleza no viene por casualidad. Esa naturaleza es porque eres creado a imagen de Dios. El Padre, al crear la humanidad es un reflejo de Él, de su naturaleza. Por eso es que el Padre de nuestra familia terrenal, nuestro Padre biológico, es un reflejo del Padre eterno. Entonces es importante entender esto. Dios debemos entender que no tiene sexo, no es hombre ni mujer. Así que Él tiene las características maternales y paternales. Él corrige, redarguye, forma, pero también consuela y nos cuida, nos protege. Entonces eso es todo lo que hacen los padres y las madres con los hijos. Entonces tenemos que entender, esto es algo muy importante para que nosotros podamos entender la paternidad divina. Ahora, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya desde Génesis está hablando de esto, de la estructura de la familia. Este es el diseño que Dios tenía. Y vemos que ya de esto desde Génesis, es decir, este texto específicamente ocurre antes de que Adán y Eva pecaran. Es decir, este es el diseño original de Dios. Teniendo ya esto entendido, vemos cómo se desarrolla luego Israel bajo un concepto de patriarcas.
Y vemos que el término patriarca tiene que ver con un tronco originario de una cultura, de un pueblo, de una tribu. En este caso, Israel. Entonces, por eso usted mira en el Antiguo Testamento, vemos que nos habla de patriarcas. Primero tenemos que ver, por ejemplo, Noé, que sobrevivió al diluvio. Luego vemos y que de él vienen tres grandes ramas, los semitas, los jafetitas y los camitas. Y usted sabe que por una de esas ramas aparece Abraham. Y Abraham era un patriarca. Después Isaac y Jacob. Entonces, esto es algo importante porque nos muestra algo muy importante. Estos personajes nos muestran una sociedad cuyo eje central es adorar al Dios verdadero. A través de estos patriarcas les enseñan a su descendencia a tener la fe en el Dios verdadero. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto ocurre cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y él dice, le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Y dice, siendo él que va a ser una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, ve a Abraham no solamente como un hombre, sino como un patriarca del cual va a iniciar toda una nación. Y luego dice, porque sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Es decir, que él sabía que Abraham iba a ser obediente, iba a pasarle a su descendencia todo lo que él había aprendido, a seguir teniendo fe en Dios, seguir adorando a Dios. Todo eso le iba a enseñar a su descendencia. Entonces, como él le va a pasar la revelación a sus hijos y a su casa después de que él muera, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Entonces, esto es muy importante. Dios pone como condición la transferencia de valores que una generación debe tener sobre la siguiente generación, como condición para traer a la realidad lo que él profetizó o habló. Dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, para que Jehová trajera sobre Abraham lo que había dicho acerca de él, y Abraham tenía que hacer eso, mandar a sus hijos y a su casa después decía que guarden el camino de Jehová. Y eso es algo que se mira en el tiempo de Israel también. Cuando vemos en Deuteronomio, usted mira que ahí le dice a los padres que le tienen que enseñar a los hijos estos mandamientos. Dice, y estos mandamientos van a estar en tu corazón y le hablarás de ellos a tus hijos al despertarte y al acostarte y cuando estés en el camino y cuando estés en la casa. Es decir, transfiriéndole todo eso a los hijos, a la siguiente generación. Entonces, Dios le muestra a Abraham, porque en su conocimiento sabe que Abraham ejercerá paternidad sobre sus hijos y hará que sus descendientes continúen sobre el camino de Jehová. Ahora, vamos a ver el Nuevo Testamento, cuando llega Jesús. Jesús viene con un solo objetivo, revelar la paternidad de Dios. Ya Israel conocía a Dios como el Eterno y tenía varios nombres por los cuales le conocía, como Rafa, como Nisi, Shaddai, Sebaoth, Jireh. Pero Jesús, una de las cosas principales que viene a hacer es a revelar la paternidad del Padre. Vamos a ver algo muy interesante que dice en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí es donde comienza a hablarse de que a través del Mesías se establecería el Padre eterno. Cuando usted mira y lee los evangelios, usted mira que una de las cosas que Jesús siempre hace cuando él está predicando, cuando él está enseñando, es que siempre habla del Padre. Él siempre está llevando a las personas que conozcan al Padre. Cuando usted mira, cuando él le enseña a orar a sus discípulos, él les enseña a que oren al Padre. Un día se le acercan a Jesús y le dicen, Maestro, Juan el Bautista les enseñó a sus discípulos a orar.
y dicen, enséñanos a orar. Y entonces Él les dice, ustedes van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, y les enseña cómo deben orar. Y Él lo que les dice es que oren al Padre. Lo que Él viene a hacer es ser ese camino para que nosotros podamos llegar al Padre. Esto es algo muy importante que necesitamos entender. Es algo esencial. Nosotros necesitamos la paternidad de Dios en nuestras vidas. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que su objetivo era llevarnos nuevamente con el Padre. Esa comunión, esa relación íntima con el Padre que nosotros necesitamos. Nosotros sabemos que en el huerto de Edén, Adán hablaba con Dios y era algo maravilloso. Pero cuando Adán y Eva fallan, se pierde esa conexión, esa relación. Y entonces Jesús dice que vino para salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Esa conexión, esa relación de la humanidad con el Padre. Entonces, eso es algo esencial. Vamos a ver ahora lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire qué tremendo, dice de que Jesús, o sea, el unigénito, cuando habla del unigénito está hablando de Jesús. Dice, Él le ha dado a conocer. Es decir, ese fue el propósito, que nos diera a conocer al Padre. Porque el único que tenía la propia naturaleza consustancial del Padre era el Hijo. El que está en el seno del Padre, dentro del Padre. Cuando Él sale de ahí, ¿cuál es la misión de Él cuando sale de ahí? Revelar al Padre. Por eso es que en Juan 17, Él dice que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, Jesús, a quien has enviado. Entonces, si usted lee en Juan 17, usted mira que habla justamente de eso, donde dice, el Padre y yo somos uno, y ustedes también tienen que ser uno. Y Él dice que su propósito es que conozcan al Padre. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, porque cuando nosotros tenemos una carencia de la revelación del Padre, tenemos un problema en la oración, problema en lo sobrenatural, problema en las manifestaciones. Entonces necesitamos entender esto. Necesitamos esa revelación del Padre en nuestra vida. Necesitamos esa revelación de la paternidad de Dios, porque ¿qué es lo que pasa? Hay muchos que no tienen esa revelación. Y cuando no tienes esa revelación de la paternidad de Dios, tú te sientes huérfano. Por eso es que algunas personas tienen miedo, se sienten que no son lo suficiente, se sienten poca cosa. ¿Y qué es todo eso? Es orfandad, porque ellos no tienen esa revelación de la paternidad de Dios. Es algo que realmente es muy importante. Necesitamos entender esto. Entonces, Jesús en Juan 14, que leímos al inicio, establece que Él es el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:1 dice, hay una casa de mi Padre, no es mía, es la casa de mi Padre y voy a ir ahí. Es decir, Él está diciendo, voy a ir allá donde está mi Padre. Y dice, voy a preparar un lugar para ustedes. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Entonces dice, voy a ir y voy a volver otra vez, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces luego dice que Tomás le pregunta, pero ¿dónde vas a ir? Y Jesús dice, yo soy el camino. Entonces, tenemos que entender esto. Dice que Él es el camino. El camino me lleva ¿a dónde? A la verdad. La verdad me hace libre. Cuando yo estoy en el camino y la verdad me hace libre, la verdad me lleva al estado que se llama vida. Pero la razón de Jesús de venir a la tierra no solamente es para mostrarte el camino, para llevarte a la verdad y darte vida. No solamente eso, sino que es un proceso cuyo objetivo es tomarnos de la mano y regresarnos donde habíamos sido diseñados para estar, con el Padre. Porque recuerde que Dios lo que desea es ser nuestro Padre. Él es nuestro Padre y Él quiere que nosotros tengamos esa relación con Él. Él quiere que nosotros conozcamos que Él es nuestro Padre.
Y entonces Jesús, ese es su objetivo, ser el camino, la verdad y la vida para llevarnos al Padre. Eso es algo maravilloso, mis amados. Entonces necesitamos entenderlo. Hay gente que se ha quedado en el camino, se ha quedado con la verdad, pero no está dando el paso, que es volver a conectarse en la relación con el Padre. Y Jesús no dice algo que es algo sorprendente. Dice, el que en mí cree y las obras que yo hago. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted cree en las obras que Él hace? ¿Usted cree en sus milagros? Bueno, si es así, entonces esto va para usted, porque dice el que cree en mí y las obras que yo hago. Entonces dice lo siguiente, vamos a ver Juan 14:12, vamos a leerlo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, dice, el que en mí cree y las obras que yo hago, Él las hará también. Es decir, que las cosas que Jesús hizo, si tú crees en Jesús, si tú crees en lo que Él hizo es verdad, entonces dice, tú las harás también. Y dice, aún mayores. Pero luego te demuestra el secreto. ¿Cuál es el secreto? Dice, porque yo voy al Padre. Tener la revelación de la paternidad de Dios. ¿Por qué Jesús tenía la certeza de lo que Él podía hacer? Porque Él tenía la revelación de quién era en el Padre. Necesitamos entender, si nosotros no tenemos identidad, no lo vamos a poder hacer. Necesitamos tener esa identidad de hijo. Entonces dice, porque yo voy al Padre. Entonces es muy importante. Vamos a ver ahora el siguiente versículo, Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en el nombre del Hijo, dice, lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese poder sobrenatural se va a manifestar cuando tú aprendas a hacer eso, cuando tú aprendas a pedirle al Padre. Tenemos que entender esto. Esto es todo. Entonces, mire qué interesante. Dice, y todo lo que pidieres al Padre. No sé, es decir, en el mundo espiritual, en el mundo material, todo es todo. Por eso es lo que dice el nombre de Jesús. ¿Usted lo ha leído? Le dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, que Jesús tiene victoria en el cielo, tiene victoria en la tierra y tiene victoria debajo de la tierra. Y lo que usted necesita, si está en el cielo, el Padre se lo va a bajar. Si está en la tierra, el Padre se lo va a dar. Y si está debajo de la tierra, en el inframundo, el Padre también se lo va a traer. En donde usted, lo que usted necesita. Entonces, ¿cómo dice el texto? El texto dice, lo haré, dice, ¿por qué el Dios lo va a hacer? Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esa palabra que para que el Padre sea glorificado en el Hijo es que el Padre aprueba al Hijo, el Padre reafirma al Hijo, el Padre da herencia al Hijo. Entonces, el Padre confirma quién es el Hijo. Entonces, Cristo reitera en el versículo 14 para que no nos quede la más mínima duda. Vamos a ver Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Entonces, aquí vemos qué importante es. Dice, si algo pidiereis al Padre en el nombre de Jesús, dice que lo hará. Entonces tenemos que tener esa certeza. Mira, usted piensa, por ejemplo, lo que pasa cuando un niño pequeño tiene hambre y va donde el papá y le pregunta, o la mamá y le dice, tengo hambre. El niño pequeño está pensando en cuánto cuesta la libra de frijoles, en cuánto cuesta la libra de queso, lo que sea que le dé. No, el hijo no está pensando en eso. Él tiene la certeza de que su papá, su mamá le va a dar de comer, le va a dar lo que necesita.
Eso es lo que nosotros necesitamos entender, que esa es la identidad de hijo. Cuando nosotros nos sentimos con identidad de hijo, entendemos la paternidad de Dios, sabemos que Él nos va a proveer lo que necesitamos y entonces ya no tenemos miedo, ya no estamos preocupados. Ay, no, pero ¿cómo voy a hacer que esto y lo otro? Ya no tenemos ese miedo porque entendemos que el Padre va a cuidar de nosotros y eso es algo maravilloso. Mire qué maravilloso. Entonces, tenemos que entender eso. Ahora, una cosa muy importante que es necesario que entendamos es que necesitamos esa revelación de la paternidad de Dios. Hay muchas personas que realmente no tienen esa revelación de la paternidad de Dios. Mire, cuando nosotros vemos cuando nosotros vemos, si nos ponemos a investigar como lo que se le conoce como el credo que tiene la Iglesia Católica hoy, por ejemplo, entonces habla, por ejemplo, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Espíritu Santo. Pero ese credo no es católico. Ese credo es una tesis que se llamaba la doxa, un compendio de la doctrina que empezó en el siglo primero. De ahí inicia. Y esa iglesia, que se le conoce como iglesia primitiva o de la primera generación, que vieron a Jesús, hicieron un compendio llamado el credo. Pero después, más adelante, a través de los siglos, llega el oscurantismo y cosas se empiezan a revolver y se empieza a perder muchas cosas. Pero nosotros vemos algo que ocurre después. Llega el movimiento pentecostal. Usted mira las iglesias históricas, los reformados. Usted estudia todo eso y usted va a encontrar que hay algo de lo cual no se habla mucho. Mire, cuando vemos, se habla mucho de Jesús. Se habla de que Jesús nos salva, de que Él nos redime, y eso es maravilloso. Luego viene el movimiento pentecostal y nos habla del Espíritu Santo. Nos habla de que el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros en la tierra y que es nuestro consolador y que nos enseña, y eso también es maravilloso. Pero algo que no se mira mucho que se hable es acerca de la paternidad de Dios, de nuestra relación con el Padre. Y eso es algo que nos deja con un hueco, con un vacío que necesitamos, porque necesitamos la revelación de la paternidad de Dios. Como les decía, necesitamos tener esa identidad de hijo. Hay muchas personas que están en orfandad porque no tienen esa revelación de la paternidad de Dios. Necesitamos entender eso, mis amados. Fíjese, hay algunas personas que les cuesta entender el concepto de paternidad de Dios, porque tal vez no han sido sanados de la relación que tuvieron con el padre biológico. Como dijimos, el padre biológico es como un modelo o nos hace entender la paternidad de Dios, pero algunas personas tal vez tuvieron un padre que era malo, tal vez que los maltrataba o que no cuidaba de ellos, y entonces las personas que crecieron con eso y tienen esa herida en su corazón, como que le proyectan a Dios las características de su padre biológico. Y entonces algunas personas tienen miedo. Entonces dicen, no, entonces Dios es como mi padre que me maltrataba, que me hacía esto y lo otro. Y entonces necesitan ser sanados de eso para poder entender lo que es la paternidad de Dios. Necesitamos entender, y es algo muy importante para que nosotros podamos tener identidad de hijos. Necesitamos entenderlo. Fíjese, por ejemplo, vamos a ver Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Mire, aquí nuestro Señor Jesús está hablando acerca de la adoración y dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿usted quiere ser un verdadero adorador? ¿Qué es lo que te valida a ti de que eres un verdadero adorador? Lo que te valida es que tú adores al Padre en espíritu y en verdad.
Eso es lo que dice nuestro Señor Jesús. Dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces es importante entender, el Padre dice que está buscando adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad. Gente que entre en las profundidades de Él. Tú tienes un Padre eterno y ese Padre quiere que tú te relaciones con Él, que tú entres, estar en la intimidad con Él. Eso es algo que necesitamos. Necesitas entender este punto tan importante. Nosotros necesitamos desarrollar esa relación con el Padre. Tenemos que tener esa revelación de que somos sus hijos y de que podemos entrar en la intimidad para entrar y hablar con Él, para adorarle. Y es algo muy importante. Fíjense, hay personas que incluso en Cristo tienen, incluso ya cristianos en la iglesia, que a veces usted mira que tienen toda una serie de problemas emocionales, tal vez miedo, tal vez se sienten como que no son lo suficiente, tal vez se sienten con baja autoestima. Todo eso es orfandad espiritual. Y eso, la manera en que nosotros lo podemos superar es que nosotros tengamos la revelación de la paternidad de Dios, como Dios nos ama como nuestro Padre. Cuando usted entiende lo que usted es en Dios, cuando usted entiende la identidad de hijo que usted tiene en Dios, entonces usted ya no se va a sentir pequeño, porque usted va a saber que usted es hijo de Dios y que el Padre le ama. Eso es importante. Entonces necesitamos entender esto. Y una cosa que hace el Padre es que nos va dando resiliencia. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Dios va a tomar todas esas cosas que tal vez en un momento parecían malas, en un momento, y dice que te toma y te calza, te pone anillo, como lo que pasó con el hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo volvió y dice que el padre vino y le abrazó. Y dice que puso anillo en su dedo y que lo vistió, lo calzó y celebró fiesta para él. Y cuando Jesús habla de esa parábola del hijo pródigo, lo que resalta es el amor del Padre hacia nosotros, de cómo el Padre se alegró de ver al hijo regresar. Y es ese amor con el que lo trató. Nosotros necesitamos entender la paternidad de Dios. Entonces, tenemos que entender primero que hay muchas personas que tienen la ausencia de la revelación de la paternidad de Dios. Y es algo que nosotros necesitamos, que se nos sea revelada la paternidad de Dios a nuestras vidas. Entonces tenemos que entenderlo. Como decía, muchas veces pasa que incluso en lo natural, las personas tal vez no han tenido una buena relación con sus padres y eso hace que les cueste entender bien la paternidad de Dios. Y es necesario que sean sanados y puedan tener la revelación de la paternidad de Dios en sus vidas. Ahora, vamos a ver algo importante que necesitamos entender. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, aquí nos habla de los dones del Espíritu Santo. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién da los ministerios? Nuestro Señor Jesús. Pero, y estas dos cosas se habla mucho de ellas, pero algo de lo que no se habla mucho son las operaciones del Padre. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces dice, hay diversidad de dones y el Espíritu es el mismo, es decir, el Espíritu Santo es el que da los dones. Luego dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, es decir, el Señor Jesús, el Hijo, Él es el que da los ministerios. Y ahora luego dice, y hay diversidad de operaciones,
Y cuando dice Dios, habla del Padre. Y mire algo interesante que aquí dice que hace todas las cosas en todos. Esa habilidad de operación que hace todas las cosas en todos es la sobrenaturalidad del Padre cuando habla de las operaciones. Si usted mira en el griego habla de la manera en que habla de las operaciones. Habla de energema, energía, dunatenos, dunamis. Estas son palabras que hablan del término poder. Cuando usted mira que habla de poder en la escritura, es uno de estos términos griegos el que se utiliza. Ahora, en este caso, Pablo, cuando habla de esto, está hablando de dunamis, que es la raíz de dinámica, el movimiento o manifestación, obrar, trabajar, operar, pasar del dicho al hecho. Entonces, la palabra fe en acción, fe que funciona. Entonces, donde tenemos lo que es las operaciones del Padre, que toma acción. Usted mira, por ejemplo, cuando Pedro está en la cárcel, que nadie lo podía librar de una muerte ya manifestada, porque ya había matado a alguien más primero, a Jacobo, y el siguiente era Pedro. Herodes estaba persiguiendo a los cristianos, ya habían matado a Jacobo a filo de espada, y ahora habían encarcelado a Pedro, porque él era el siguiente a quien Herodes quería matar. Pero luego vemos que mientras Pedro está en la cárcel, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Esa oración sin cesar trajo la intervención angelical. Entonces vemos que eso operó en ese momento. Y luego vino el ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Dice que la iglesia estaba haciendo oración a Dios por Pedro. Y eso fue lo que ocurrió. Por eso la iglesia debe ejercer un alto gobierno a través de la oración y de la intercesión. La iglesia tiene que interceder, la iglesia tiene que tomar posesión de los territorios. Es muy importante entender eso. Pero para nosotros poder levantarnos con autoridad, necesitamos tener esa identidad de hijo. Ahora, vamos a ver algo que dice nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 1, versículos 47 al 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aquí vemos que Jesús dice que vio a Felipe. Dice, debajo de la higuera te vi, antes que Felipe te llamara. Es decir, le fue revelado eso que había ocurrido. Y entonces Natanael queda asombrado por esto. Vamos a ver lo que ocurre ahora en los versículos 49 y 50. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Dice, cosas mayores verás. Estás destinado para ver cosas mayores. ¿Cuál es el punto que estoy tocando? ¿Cómo hace el Padre las operaciones? Nosotros vemos que dice que Cristo nos da los ministerios, los dones del Espíritu los da el Espíritu Santo. El Padre opera a través de un equipo élite llamado el mundo angelical. Por eso es que Él en todas las cosas opera en todo el universo. El Padre está en todo el universo. Él tiene todos los hilos del poder bajo control. Una red estratégica a través de seres angelicales para ejecutar las cosas. Y dice la Biblia que tiene ojos por todos lados, que tiene control de absolutamente todo. Sabe el día en que naciste, sabe el día en que vas a morir. Tiene un expediente de tu vida completa. Nada es accidente en ti. Es más, el Padre nos conocía a cada uno de nosotros, aún antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Usted mira que David en uno de los salmos dice: mi embrión vieron tus ojos y me conociste. Él nos conoce a nosotros de esa manera. Dice que aún antes de que naciéramos.
Ahora vamos a ver lo que dice Juan capítulo 1, versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuáles son esas cosas mayores? Dice, de aquí en adelante vas a ver cielos abiertos sobre tu vida y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mire, esto nos recuerda a aquella escalera que vio Jacob. ¿Usted recuerda que Jacob dice que vio una escalera que estaba en la tierra y llegaba hasta el cielo y que ángeles subían y bajaban? Subían y bajaban. Mire qué interesante. ¿Sabe qué es eso? Operacionalidad. Y algo que me llama mucho la atención es que dice que suben y bajan. Es decir, no es que bajan y suben, sino que empiezan en la tierra, suben y luego bajan. Y eso es algo muy interesante. Vamos a leer lo que dice en Daniel capítulo 4, versículo 17, para que podamos entender esto. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora, aquí vemos varios términos que se utilizan en lo que tiene que ver con las leyes, con lo legal. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero habla de sentencia. La sentencia es el estado final de un juicio. Entonces, ¿de quién emana la sentencia? De un juez, de alguien de autoridad. Ahora, ¿qué es un decreto? El decreto lo ejerce una autoridad ejecutiva, un gobernador, un presidente, un departamento interno, un decreto que se publica en una gaceta. Es decir, es como un mandato que ejerce una autoridad. Y ahora habla de otro término ejecutivo que es resolución. ¿Qué es una resolución? Bueno, la resolución es el acuerdo entre partes que solicitan juntos una decisión. Es decir, personas que se ponen de acuerdo en llegar a una decisión, llegan a una resolución. Ahora, con ese cuadro ahora podemos leer este texto. Dice que la sentencia es por decreto de los vigilantes. Va a haber una sentencia basada en un decreto. Pero esa sentencia y ese decreto está anclado ¿a qué? A que lo hable. Por el dicho de los santos es la resolución. La manera en que tú hablas determinará la intervención angelical a tu favor. Nosotros tenemos que entender el poder que hay en nuestra boca. Por eso tenemos que cuidar qué es lo que estamos hablando. Porque lo que estamos hablando puede ser a favor o puede ser en contra. Tienes que alinear tu lenguaje con el lenguaje del Padre. Usted mira que David dice en Salmo 2, yo publicaré el decreto. ¿Qué es lo que usted va a publicar? Usted tiene que tener su lenguaje alineado con lo que el Padre desea. Porque si usted está mirando la crisis, la circunstancia, qué es lo que se mira en lo natural, que si la economía va mal, que está pasando esto y lo otro, y usted está declarando eso, pues eso no va a ayudar. Usted tiene que declarar la verdad de Dios, lo que Dios ha establecido desde la eternidad, que es sí y es amén. Por eso es que siempre hablamos de lo que es la realidad y lo que es la verdad. Realidad es lo que se mira aquí en lo natural, lo que usted puede palpar, lo que usted puede percibir con sus sentidos. Pero la verdad está en el mundo espiritual. Es lo que Dios ha establecido desde la eternidad. Es sí y es amén. Y muchas veces el enemigo va a tratar de usar las circunstancias para atemorizarte, para que te desvíes y mires lo que está ocurriendo y no la verdad de Dios. Pero tú tienes que mantenerte firme y declarar la verdad de Dios. Daremos autoridad en nuestra boca, mis amados. La palabra resolución es cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo y solicitan. Usted mire cuando nos dice nuestro Señor Jesús, de que dice que si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo, miren la manera en que lo dice. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Entonces dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Quién está en el cielo atando? El Padre. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quién desata en el cielo? Tu Padre. Ahora, vamos a ver ahora el versículo 19, Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces dice, otra vez os digo, es decir, te lo voy a repetir para que no se te olvide. Dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, si se ponen de acuerdo, si llegan a una resolución, como decía en Daniel, dice, será hecho por mi Padre que está en los cielos. El Padre tiene cosas atadas en el cielo y cosas desatadas en el cielo, pero que tú las puedas traer a manifestación en la tierra depende de esa resolución tú hagas en la tierra. ¿Qué están llevando los ángeles ante la presencia? Tú tienes que declarar de acuerdo a lo que ha establecido el Padre, para que entonces pueda hacer eso. El enemigo muchas veces nos trata de engañar, nos trata de hacer dudar. Usted mira lo que pasó cuando el enemigo habló con nuestro Señor Jesús, cuando lo trató de tentar en el desierto. ¿Usted se da cuenta qué era lo que él estaba tratando de hacer? Cuando él habla, lo primero que le dice es, si eres hijo de Dios. Es decir, lo que estaba tratando de poner en duda es su identidad como hijo, su vínculo con el Padre. Vemos que eso es lo primero que el enemigo trata de atacar. Nuestra identidad en el Padre, porque sabe que si nosotros dudamos, si nosotros tambaleamos, vamos a tener miedo y no vamos a poder hacer las cosas bien. Pero también sabe que si nosotros nos mantenemos firmes en nuestra identidad, sabiendo quiénes somos en el Padre, Él no nos va a poder engañar. Mire qué importante. Entonces Él le dice, si eres hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. ¿Y con qué responde nuestro Señor Jesús? Escrito está. Es decir, de acuerdo a lo que ya había establecido el Padre. Luego viene el enemigo y trata de nuevo. Dice, si eres hijo de Dios, lánzate, porque está escrito que va a mandar ángeles a que te cuiden. Pero nuestro Señor Jesús sabía la palabra. Y Él dice, escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Luego al final el enemigo una última vez intentó y dijo, todo esto te daré si me adorares. Y Jesús le dijo, escrito está, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire qué certeza. Él conocía su identidad en el Padre y él declaraba conforme a lo que el Padre había establecido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Va a haber momentos en que el enemigo te va a querer mostrar algo para asustarte, para atemorizarte, para hacerte dudar. No debes dudar. Debes estar seguro de tu identidad en el Padre y declarar de acuerdo a lo que el Padre ha establecido. Y de esa manera el enemigo no va a poder hacerte tambalear. ¿Qué es la peor crisis de fe que puede tener alguien? Que haya permitido que el enemigo rompa su relación con el Padre. Eso es lo peor que te puede pasar. Entonces no podemos permitirlo. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra identidad con el Padre y declarar lo que Dios ha establecido. El enemigo utiliza circunstancias, utiliza a veces incluso personas. Usted mira lo que pasó en el caso de Job, cuando Job estaba pasando todo lo que le ocurrió, que se le robaron sus bienes, que murieron sus hijos, que enfermó. Dice que vino la mujer de Job y le dijo, maldice a Dios y muere. Es decir, incluso a través de las personas, el enemigo a veces trata de hacernos tambalear, pero no podemos permitirlo. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra identidad. Entonces muchas veces a través de circunstancias, a través de personas, hay personas que no tienen la mente renovada y entonces sin querer se vuelven instrumentos de que el enemigo utiliza para tratar de hacernos dudar. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando hay una mente no renovada, entonces muchas veces esos pueden ser engañados. Por eso es tan importante que tengamos la mente de Cristo, que nosotros llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que no nos dejemos engañar. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Primero, así como conocemos hoy día al Hijo y al Espíritu Santo, nosotros necesitamos ampliar nuestro conocimiento del Padre. Porque como hemos visto, mucho se habla acerca del Hijo que nos salva, que nos redime, y todo eso es maravilloso. Pero recuerde que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Es decir, el propósito que él tenía era para poder llevarnos nuevamente con el Padre, recuperar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Esa relación de la humanidad con el Padre. Porque el Padre quiere que nosotros podamos volver a tener esa relación con Él, así como tuvo al inicio con Adán. Adán hablaba con Dios y era algo maravilloso. Cuando Adán y Eva fallan, ellos pierden eso. Pero entonces Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, que podamos volver a tener esa relación con el Padre, que podamos volver a estar con Él. Entonces por eso Él es el camino, porque nos lleva nuevamente con nuestro Padre. Eso es algo maravilloso, mis amados. Profundiza tu vida en lo privado. Tómate tiempo para estar en el secreto con el Padre, en la recámara secreta. Tómate tiempo para adorarle, para decirle cuánto le amas, para conocerle más a Él. Porque necesitamos hacer eso, mis amados. Esa es la manera en cómo nosotros vamos a ir teniendo esa conexión cada vez más cercana con el Padre. El Padre anhela que nosotros le podamos conocer cada día más. ¿Y cuál es la mejor manera en que vas a conocer a alguien? Pasando tiempo con él. Debemos tomarnos ese tiempo para estar en la intimidad con el Padre, para conocerle. Y entonces de esa manera vamos a tener bien seguro nosotros nuestra identidad de hijos y de todo lo que el Padre quiere hacer en nuestras vidas. Gracias, Pastor José Luis, por esta hermosa enseñanza. Nos queda claro. Muchas personas se preguntan, ¿pero a quién le debo de orar? Si a Jesús, al Espíritu Santo. Aunque nosotros tengamos una comunicación con todos ellos, el Señor nos enseñó a orar al Padre. Hay que tener esa relación muy estrecha con Él. Bueno, mis amados, estamos llegando a la conclusión de nuestra enseñanza. Ahora vamos a tener un manual que es esta clase que tuvimos hoy, Paternidad Divina, para que ustedes también la puedan impartir a sus congregaciones. Y para poder hacerlo, necesitas enviar este código, 515565. Tómale una foto de esta imagen y vas a poder adquirir este manual y así tener un bosquejo para enseñar sobre la paternidad divina en nuestras congregaciones. Bueno, mis amados, tengo un anuncio que quiero decirles. A partir del lunes voy a empezar otra vez a retomar nuestras clases. Prepárense, tomen sus citas para que podamos comenzar a estudiar. A partir del lunes voy a estar atendiendo nuevamente a las personas que están estudiando. Y si tenemos algunos comentarios, voy a pedir a 2 personas que asistieron a CAPI que nos quieran contar acerca de las experiencias de cómo fue haber estado en CAPI. 2 personas que nos cuenten su experiencia, si hubo un milagro, qué fue lo que pasó, que nos puedan contar qué fue lo que aconteció en CAPI. Levanten la mano para poder saber a quiénes le vamos a dar el micrófono.
Tenemos a Alfonso. Muy bien. Adelante, Alfonso. Aló, buenas noches, papito. Bueno, quería comentarles, compartir con los hermanos que no estuvimos allá reunidos en Capi, de un milagro que hizo el Señor en mi vida. Eh, el apóstol Antonio en un momento dijo que las personas que usábamos lentes, que oráramos Ujú. para que el Señor hiciera un milagro. Y la verdad es que yo oré, la verdad, creyéndole al Señor. Y en un momento, bueno, yo me saqué los lentes, puse mis manos en los ojos, me puse a orar. Y en un momento, bueno, no vi perfecto y después mis ojos empezaron a aclararse y pude empezar a leer las letras que antes nunca hubiera visto sin lentes. Y bueno, fue maravilloso, ha sido hermoso todo este tiempo. De ahí nunca más volví a usar mis lentes. Así que el Señor es muy bueno y debemos creerle, papito. Eso, compartirlo. Alabado sea. Es un milagro que es maravilloso, un milagro creativo. Qué gran bendición. Amén. Bueno, vamos a ver ahora a Mari Torres. Papito, yo también quiero testificar y darle la gloria a nuestro amado Padre Celestial, porque más o menos al tercer día de haber llegado a Capi, empecé a sentir una sensación extraña en mi boca. Yo al principio pensé que era resequedad en los labios, algo así empecé a sentir, pero luego esa sensación se convirtió en hormigueo en en todos mis labios, o sea, en todo el área de mis labios. Y posteriormente me empezó a salir un como granito muy pequeño. Yo pensé que a lo mejor entre la noche me había picado algún animalito, pero me fue creciendo y la sensación seguía de hormigueo, de muy rara. Y también el granito, el absceso ese seguía creciendo. Y bueno, pues Dios, porque a través de su Espíritu Santo fue el que puso en mi corazón que era un herpes, ¿verdad? Este, nunca había padecido eso, no sabía que era eso, pero una discípula mía lo había tenido, pero o sea, en sí yo no la vi porque ella sí, casi toda su boca se llenó bueno, yo la vi las cicatrices, así, tenía muchas cicatrices así como de granitos, no sé, ya cuando la vi yo ya no tenía nada. Y pues ya lo sabemos, ¿verdad? Pero justamente nos habían dicho uno de los ministros que nos impartió las enseñanzas, cómo debíamos orar, ¿verdad? Al Padre en el nombre de Jesús y bueno, con mucha fe en mi corazón, yo oré y le pedí al Padre que todo virus, toda bacteria, todo hongo que estuviera alojado en mi cuerpo, que lo echara de raíz y que yo creía que Jesús en la cruz se había llevado mis dolores, mis enfermedades y que por su llaga yo me declaré mi sanidad. Y gracias a Dios, papito, me siguió creciendo eso que me había salido, no me salió en ninguna parte más. Y Dios puso en mi corazón pedirle a una de los personas que que estaban apoyando, ¿verdad? De los servidores, que si había algún médico para poder testificar. Y me contactó con el médico y ya le dije yo lo que acabo de decirles, de comentarles a ustedes, y él me confirmó el diagnóstico, que sí, que en efecto
había sido un herpes zóster, ¿verdad? Gracias a Dios, fue un milagro. Yo no me puse absolutamente nada, papito. Dios me hizo el milagro de que ya no me saliera en ninguna otra parte de mi boca. Y gracias a Dios también ya no traigo absolutamente nada. Mi labio es sano completamente. Qué gran Para bendición. gloria de Dios, para gloria y honra de Dios. Qué gran bendición. Qué hermoso ese testimonio. Bueno, mis amados, así estuvieron las cosas en Capi. Hubieron muchos testimonios. Más adelante vamos a ver más. Mañana yo les envío su invitación para que estén pendientes. Y acuérdate de ir haciendo tu cita para que la otra semana podamos estudiar. Bueno, mis amados, ha sido un verdadero privilegio poder compartir con ustedes esta reunión. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le damos la bendición y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.